Buenas, buenas. Nosotros de nuevo molestando aquí. Video número 130 de matemática financiera. 130 videos tuvimos que dar para llegar a esto que están viendo acá en pantalla que dice matemática financiera, renta temporal inmediata, cuota vencida. Ya lo vimos este tema. No recuerdo qué número de video es, pero es uno de los primeros videos de renta que hemos visto, que es la primera que hemos visto la temporada inmediata, cuota vencida. Así que bueno, ustedes pueden retroceder miles de años antes y fijarse cuál es el número de video correspondiente al tema de rentas y ustedes ahí van a ver la introducción y bueno, inclusive el tema de renta, que la primera renta que vimos fue esta. Pero vamos a repasar conceptos, porque más allá del ejercicio uno después se mecaniza, hace más o menos las mismas cuentas, uno no sabe quizá muchas veces qué es lo que está desarrollando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está procesando. Entonces ahí está el problema, que uno no sabe qué está haciendo. Entonces uno no tiene que, qué sé yo, robotizar el cerebro haciendo cálculos sin saber el concepto. Bueno, a ver, este video va a servir para repasar. Hay que ver las cosas como corresponde. A ver, ¿qué dice? Renta temporal inmediata, cuota vencida. Ya el tema de renta ya lo hemos visto acá, por lo menos acá dice el BIMAR, que ya hemos visto, obviamente, vean los viejos videos de rentas, qué es una renta, hemos visto qué tipo de rentas hay, vemos en todo caso el tipo de renta, la clásica renta que es el préstamo que da un banco a una persona y se va amortizando, se va cancelando a través del tiempo. Y bueno, lo voy cancelando a medida que voy pagando en cuotas periódicamente con cierto valor. Y a medida que voy pagando las cuotas, se va a ir cancelando el préstamo más los intereses que me cobra el banco por el servicio prestado. Bueno, esto es temporal, o sea, es finita la renta, termina en un determinado tiempo y se terminó la historia. Eh, ese interés lo devenga el banco, como dice acá. Entonces la pregunta acá abajo dice, la pregunta sería, ¿cómo podríamos calcular los intereses vengados por el banco por cada cuota que se paga? Porque este es el hecho que habíamos visto en el video anterior y en el anteúltimo también. Habíamos hablado en un momento de qué significa el valor de la cuota, ¿no? Que sería el valor bruto que se paga y el valor neto que se está pagando. O sea, yo, supongamos, todos los meses, a fin de cada mes, deposito una cuota para ir saldando la deuda, amortizar o cancelar el préstamo, ¿no? Pongamos a cuota vencida, a fin de cada mes, deposito, que son 1.000 pesos en el banco para ir cancelando el préstamo. Un préstamo, qué sé yo, X, de 100.000 pesos, no sé. Supongamos, estamos pensando a la deriva como amigos en una mesa de café. Entonces, bueno, yo pago a fin de mes, cada fin de mes pago 1.000 pesos. Cada fin de mes pago 1.000 pesos, ¿no? Ah, Primer mes vence, primer mes, 1.000 pesos. Vence el segundo mes, 1.000 pesos. Vence el tercer mes, 1.000 pesos. Y así sucesivamente. O sea, voy pagando periódicamente 1.000 pesos. Yo en bruto saco de mi bolsillo esa cuota, 1.000 pesos. Eso es lo que yo tengo en bruto. Lo que pago en bruto. Lo que veo efectivamente en mi mano y que lo estoy pagando en ventanilla del banco. O por transferencia a home banking, no sé, bueno, no importa. Eh, este, pero el valor neto de lo que estoy pagando, ¿cuál es? No son los 1.000 pesos. Ese no es el valor neto. Ese es el valor bruto. Valor neto son los 1.000 pesos menos el interés que me devenga el banco de cada depósito que hago, que eso no lo veo. Sí, me lo descuenta el banco, pero me lo descuenta y se lo queda al banco. Bueno, entonces el valor neto de lo que estoy pagando es la cuota que pago de 1.000 pesos menos los intereses que me quita el banco. Ese es el valor neto. Que no veo, claro, pero que me lo descuenta seguro, porque es así. Si no, el banco, ¿para qué va a prestar dinero si no gana?
Obviamente que los bancos son entidades financieras que se encargan de prestar dinero bajo una cierta tasa de interés y hay obviamente una renta que la cual va a cobrar el banco por ese servicio que está prestando, sino cuál es el interés, ninguno. Bueno, esa es la operatoria. Lo que importa ahora es el valor neto. Para calcular ese interés que devenga el banco, para calcular ese interés que cobra el banco, por favor, claro, eh, es el valor bruto de la cuota que estoy pagando a fin de cada mes menos el interés que me devenga en cada depósito el banco. Deposito 1.000 pesos menos un interés. Deposito al final del próximo mes 1.000 pesos menos un interés. Y así sucesivamente es un ciclo que se termina cuando termino de galpar la deuda. O sea, devolver el préstamo, capital prestado, más sus intereses. Es eso. En una mesa de café se habla así. Pero ahora llevamos eso que estamos diciendo de la mesa de café, ¿a qué? A la matemática. Sí, ahora hay que hacer los cálculos. Entonces, de nuevo la pregunta, siempre. ¿Cómo podremos calcular los intereses devengados por el banco por cada cuota que se paga? Bueno, ya lo dije, ya está. Eh, Acá que tenemos lo que dice acá la portada, sí, el PowerPoint, el Beamer. Esto implícitamente ya lo sabemos calcular, pues no es otra cosa que una capitalización compuesta a la inversa. O sea, para hacer los cálculos matemáticamente de lo que yo recién dije, lo que paga uno en bruto es la cuota menos el interés devengado por el banco, es lo neto que estoy pagando, la cuota menos el interés devengado por el banco es lo neto que estoy pagando. Para hacer ese cálculo matemáticamente, hay que pensar en una capitalización compuesta al revés. En una capitalización compuesta a la inversa. ¿Qué significa eso de la capitalización compuesta a la inversa? Parece algo medio extravagante. ¿Qué es eso? Yo sé lo que es una capitalización compuesta. Entro a un banco, deposito un dinero a un plazo fijo, una cierta tasa de interés, y bueno, a medida que pasan los meses, me va generando una cierta con esa tasa de interés, unos ciertos intereses que se van sumando al capital y me genera un monto. Esto lo sabemos muy bien, la capitalización compuesta se rige por esa famosa fórmula, el capital por, entre paréntesis, 1 más I, que es la tasa de interés, en este caso, por ejemplo, efectiva mensual, elevado a la N, donde N son el número de meses. Bueno, obviamente ese es el monto generado después de N meses. Bien, perfecto. Los intereses de vengado van a ser el monto menos el capital. Bueno, sabemos esa operatoria, sabemos lo que es un capital compuesto, sabemos lo que es un plazo fijo. Pero bueno, perfecto. Cuando nosotros ponemos la fórmula del monto, monto igual a capital por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la n, eso es la capitalización compuesta. ¿Cómo sería una capitalización compuesta al revés, a la inversa? ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver. Una capitalización compuesta es la siguiente. Tengo un capital, implica un monto. La capitalización compuesta al revés o a la inversa es al revés. Tengo un monto, implica un capital que deposité. Eso significa una capitalización compuesta a la inversa. De un monto dado, de un monto prefijado, de un monto obtenido, eso proviene de un capital invertido. O sea, es como tener la máquina del tiempo. Tengo el monto, esto es lo que generé hoy, al día de hoy, N meses después. Bueno, la máquina del tiempo me lleva al pasado y me dice qué deposité, qué capital invertí. Bueno, es eso. Eso es una capitalización compuesta al revés o a la inversa. O sea, dado un monto, preguntarse qué capital invertí. Eso significa una capitalización al revés o a la inversa. Bueno, a partir de ese concepto muy tonto, nosotros vamos a saber calcular el interés devengado por una entidad financiera, una entidad bancaria o un banco, mejor dicho, ¿no? A lo largo de los periodos, a lo largo del tiempo. A través de ese concepto vamos a poder
esto de la capitalización compuesta a la inversa, vamos a poder calcular matemáticamente el interés devengado por un banco de una cierta renta, como por ejemplo un préstamo. Es simple. ¿Qué tenemos aquí? Lo dije recién. Esta es la línea del tiempo, la flecha del tiempo va hacia un solo sentido, vamos hacia el futuro y no hay regreso al pasado. No hay regreso, no existe la máquina del tiempo. Cuando dije máquina del tiempo es una fantasía, ¿no? Y además hay películas de máquina del tiempo, pero no es una película esto. O sea, vamos hacia el futuro. Este es el momento cero. El momento cero que entro a un banco, pongo un capital en el banco, quiero generar un cierto monto n meses después o n periodo después. Se supone que mirando hacia el futuro, n meses después generé un monto este que es capital por uno más la tasa de interés a la n. Esto lo conocemos. Ahora, esa flechita celeste y linda que está ahí, me está diciendo que es la capitalización inversa. O sea, la capitalización compuesta al revés. O sea, dado este monto, flechita para atrás, como regresando al pasado, me está diciendo qué capital yo invertí al día cero cuando ingresé al banco, ¿no? Y puse ese dinero ese dinero C pesos, que es el capital, a una cierta tasa de interés y durante un tiempo N. O sea, de esta fórmula, si yo tengo el monto generado y quiero preguntarme qué capital yo deposité n periodos antes, fácil, matemáticamente significa que de esta fórmula tengo que despejar C. Entonces, si de esta fórmula despejo C, me queda el capital, es igual al monto generado, dividido 1 más i a la n. Y esta es la clave fundamental, parece una estupidez, pero con esta tontería yo voy a entender dos cosas, no solamente lo del interés devengado por el banco, sino también vamos a entender qué significa el valor actual de una renta. Cuando nosotros leemos en los libros el valor actual de una renta, lo leemos muy esquemáticamente y perdemos el sabor del concepto. Vemos en todas las bibliografías que cuando actualizamos las cuotas son de la forma C dividido 1 más I a la N y no sabemos qué estamos haciendo. ¿Qué significa cuando yo actualizo una cuota de una renta? Por ejemplo, deposito cuota de una renta en forma vencida todos los meses. Finalizó el primer mes y yo actualizo la cuota que deposito al día de hoy. Cuando uno actualiza significa que retrotrae, pone la flecha hacia atrás, calcula el valor a momento cero cuando ingresé al banco. Y uno cuando deposita al final de mes una cuota C, actualiza hacia atrás a momento cero. Y esa actualización me dice que esa cuota que deposité de C pesos actualizada al día de hoy es C dividido 1 más I a la 1. Ahora, ¿por qué C dividido 1 más I a la 1? Porque yo siempre lo veo así. Por ejemplo, ahora deposito al final del segundo mes una cuota C. Actualizo esa cuota C 2 meses antes, o sea, momento cero cuando ingresé al banco. La actualización de esa cuota C no va a ser otra cosa que C dividido 1 más I al cuadrado. Al cuadrado porque es 2. Significa que pasaron 2 meses. ¿Pero por qué C dividido 1 más I al cuadrado? Y bueno, al final del tercer mes va a ser la actualización de la cuota C, va a ser C dividido 1 más I al cubo. Al final del cuarto mes va a ser C dividido 1 más I a la cuarta. ¿Pero por qué es eso? ¿Qué significa actualizar? Sí, sí, actualizar es eso, sí, pero ¿qué significa? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, lo de la capitalización compuesta a la inversa me va a responder esa pregunta. ¿Es esto que estoy haciendo acá? Actualizar una cuota es esto que estoy haciendo acá. La capitalización compuesta a la inversa es preguntarme qué capital deposité al inicio de la operación. Nada más. Es eso. No hay otra vuelta de rosca.
donde el monto MN va a ser las veces de la cuota C que pago, y sin confundir con el capital, que es C también, este valor hace las veces del valor actual de esta cuota que deposité, que sería MN. O sea que MN, que es el monto, hace la veces de la cuota que yo pago al fin de cada mes. Si divido por 1 más y a la n, o sea, pasaron n meses, me va a dar el valor actual de esta cuota n meses antes, que sería obviamente como el capital depositado en un plazo fijo n meses antes. Eso significa actualizar una cuota. ¿Proviene de dónde? De la fórmula de capital compuesto, pero en este caso capitalización inversa, porque lo que me estoy preguntando, ¿qué pasó n periodos antes cuando yo ingresé al banco y deposité obviamente ese capital? Es eso es el valor actual y los libros no lo explican. Por lo menos yo los libros que he visto no lo explican. No explican bien lo que es el valor actual. Lo toman como una fórmula y nada más, después no saben ni lo que están haciendo. Esto es el valor actual, es ver la fórmula de capital compuesto al revés. Capital igual a monto dividido 1 más i a la n. Esto es una actualización, por ejemplo. Esta fórmula es una actualización del monto devengado n meses después. Si yo hago el monto, lo divido por 1 más i a la n, yo estoy actualizando el monto. Estoy actualizando este monto compuesto n meses antes. La actualización da C, que es el capital depositado al inicio de la operación. Esto es una actualización que estoy redondeando acá. La actualización del monto compuesto es el capital que deposité. La actualización del monto compuesto es el capital que deposité. Eso hay que ponérselo en la cabeza. Por eso, la capitalización compuesta a la inversa, como si fuese un gran título, no es otra cosa que despejar de la fórmula de capital de monto compuesto, despejar el capital. Y cuando despejo el capital, esta fórmula me está diciendo que estoy actualizando el monto generado n meses antes. Esto que estoy indicando con puntero láser no es otra cosa que la actualización del monto. Y de esta misma forma vamos a actualizar las cuotas de una renta. Bien, le puse énfasis y repetí conmigo 1000 veces. ¡Ah! Mira, yo siempre me adelanto antes de decir con los Beamer, porque no es que sé lo que va a venir. Está bien, yo lo hice el Beamer, pero eh, cuando yo veo el Beamer ya me da el concepto para poder explayarme y muchas veces me adelanto a los hechos. Muchas veces está bien, por eso digo, eh, sería bueno, uno podría hacer la síntesis de lo que digo y verlo Beamer y copiar, pero bueno que me escuchen, porque también doy ejemplos de la vida real. No es solamente el librito, la carpetita y el ejercicio y la formulita, no. Eso no es matemática financiera, es matemática, ¿no? Entonces repetí conmigo 1000 veces, dice. Moraleja, el capital C no es otra cosa que el valor actual del monto MN en N periodo. Lo dije antes, me adelanté, no importa, ahí está. O sea, yo tengo N meses de capitalización o N periodo de capitalización con una cierta tasa de interés y bla, bla, bla. Generé este monto pasado N periodos. Si yo quiero actualizar el valor de este monto, hago esta flechita como hacían los problemas de renta hacia atrás, que significa la actualización del monto, y la actualización del monto no es otra cosa que el capital depositado a día cero cuando ingresé al banco. O sea, C es igual al monto dividido 1 más i a la n. Eso es lo que estábamos haciendo en todos los videos de renta. Ahora lo enfatizo, porque lo habíamos visto esto, pero enfatizo ese concepto, porque uno después se mecaniza tanto en los problemas que uno dice, bueno, pues tengo que hacer así, C dividido 1 más i a la n para poder actualizar la cuota que deposito. ¿Y qué estoy haciendo?
Y si el profesor me pregunta, ¿y qué hace? ¿Qué significa cuando hace la cuota dividido uno más i a la n? No, bueno, eso significa la actualización, o sea, sería el valor de la cuota n meses antes. Ok, pero ¿qué significa? Nadie lo sabe, lo hacen así, inclusive los contadores lo hacen así, porque no sé, porque hay un programa que lo calcula. No, 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 no es un programa que calcula, hay que razonar. Esto viene de poner la fórmula de capitalización compuesta al revés, por eso digo, capitalización compuesta a la inversa. Dado el monto, lo divido por uno más i a la n, me da el capital. El capital que deposité al día cero, que obviamente, pasado n periodos, generó este monto, lógico. Esto es entender qué significa actualizar una cuota. Significa que el valor actual de este monto no es otra cosa, con esta flecha para atrás, el capital que yo deposité a día cero. Bueno, es un repaso. Y esto es lo que, tiene que quedar. La moraleja es la enseñanza final de todo y que resume todo lo que dije. No es que me guste hablar, sino... Bueno, y supongamos que ahora tenemos un mismo monto M todos los meses. A final de cada mes tengo un mismo monto, un monto de guita, un monto M fijo, siempre el mismo en pesos, en dólares, en yen o en cualquier moneda extranjera, lo que sea. Entonces, tengo la línea de tiempo. Al final del mes uno con una cierta tasa de interés, generé M pesos. Al final del mes 2 generé M pesos. Al final, al final del mes N-1, generé M pesos. Y al final del mes N, generé M pesos. Siempre es M pesos. Ahora, estos montos son montos que provienen de un cierto capital. Los montos son iguales, ¿eh? Supongamos que el monto son 10.000 pesos. Siempre es 10.000 pesos. Esto 10.000, esto 10.000, todo 10.000. Entonces la pregunta es la siguiente. Este monto, si lo actualizo a día cero cuando ingresé al banco y deposité la guita en plazo fijo, ¿qué capital deposité? Fácil. Monto dividido uno más I. Acuérdense que la fórmula esta me está dando el capital depositado al día cero. Ok. Entonces, el capital depositado a día cero pasado un mes es el monto que tengo en ese mes dividido uno más I. 1 más i a la 1 es 1 más i, claro, ya sabemos matemáticamente. Y este es el capital que deposité de día cero con este monto al finalizar el primer mes. Ahora agarro el fin del segundo mes. Tengo este mismo monto al final del segundo mes. ¿Qué capital deposité al día cero cuando ingresé al banco? Flechita para atrás. Va a ser m dividido 1 más i al cuadrado. Acordémonos que esto va a ser el capital que yo deposité al día cero. Obviamente que pasado 2 meses voy a generar este monto. Y acordémonos de nuevo que esto viene de acá. Dado un monto, flecha para atrás, el capital depositado es C. Bien. Y así línea de puntos suspensivos hasta, bueno, al final del mes N-1, N puede ser cualquier mes, ¿no? Claro. Tengo este M pesos, este monto generado al final del mes N-1. Bueno, flecha para atrás. ¿Qué capital deposité? Bueno, va a ser el monto dividido 1 más el N-1. Bueno, obviamente son diferentes capitales, ¿no? Que voy generando, ¿no? Porque el M es el mismo y lo voy dividiendo por 1 más i, después lo divido por 1 más i al cuadrado, después lo divido por 1 más i al cubo, línea de puntos suspensivos, después lo divido por 1 más i a la n-1. Y bueno, al último periodo, si tengo un monto M, ¿qué capital deposité? Y bueno, vamos para atrás, que va a ser M dividido 1 más i a la n. Este es el capital que yo deposité al día cero para generar este monto M de pesos. O sea, cuando nosotros hicimos problemas de rentas en el video, porque hice millones de problemas de renta, y cuando retrotraíamos las flechas hacia el inicio de la operación, hacia momento cero, yo estaba actualizando todas estas cuotas. En vez de M era C, 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 C cuotas.
Cuota C, sí, generalmente viene de C, obviamente el prefijo de cuotas es C. Bueno, lógicamente poníamos C, no M. Bueno, esas cuotas que depositaba, por ejemplo, a final de cada mes, las actualizaba y hacíamos esta cuentita. C dividido 1 más I, C dividido 1 más I cuadrado, punto suspensivo, C dividido 1 más I a la n menos 1, C dividido 1 más I a la n. En vez de M era C, y donde C es el valor de la cuota que deposito de la renta. Pero es lo mismo, es la misma idea, y de ahí viene el valor actual. De la capitalización compuesta a la inversa, es despejar de la fórmula de monto de capitalización compuesta, es despejar el capital. O sea, preguntarse qué capital deposité al inicio de la operación a momento cero. Si yo ahora sumo todos estos capitales depositados a momento cero de la operación, voy a generar un capital total, ¿no? Que yo deposité al día cero, ¿no? Cuando ingresé al banco. La suma de esos capitales genera lo que se llama un valor actual, que es el mismo valor actual de las rentas que habíamos visto en el tema de renta. Es exactamente lo mismo. Bueno, y después es todo igual. Se supone que este es el capital 1, el capital 2, punto suspensivo, el capital N. Siguen estas expresiones, lógico. Estos capitales no son otra cosa que las actualizaciones al día de hoy del monto M reunido en los diferentes tiempos respectivamente. Esto es lo que hay que tener en la cabeza, que estos son capitales que yo estoy calculando y que yo deposité al día cero cuando ingresé al banco. Si sumo ya capitales, me da el capital total depositado al día cero cuando ingresé al banco. Eso es lo que no se explica en los libros. Dan el tema de rentas. No sé, yo no encontré un libro que empiece a explicar esto que estoy explicando acá. Dan el tema de rentas y empiezan con C dividido 1 más I, C dividido 1 más I al cuadrado, C dividido 1 más I al cubo, pero no explican de dónde viene eso. Bueno, sí, el alumno debería entender que es dar vuelta a la fórmula de monto, ¿no? O sea, despejar el capital de la fórmula de monto y me queda el monto dividido 1 más I a la n. Está bien, pero no lo dice. Es una cosa muy obvia, pero deberían aclararlo. Yo por lo menos no vi ninguna bibliografía que lo trate, como corresponde, ¿no? No que lo tratan mal, sino que no está explicado bien. O no está explicado más bien, porque podría estar explicado mal, pero no importa, no está explicado. Bueno, si yo sumo estos capitales, voy a encontrarme con el valor actual del capital total depositado a día cero, ¿no? O sea, sumo estas actualizaciones, me da el capital total depositado a día cero. ¿Qué son estos valores? Estos son todos los capitales. Sumo todos estos capitales, me da el capital total. Acá está, sumé todos los capitales. Bueno, Zoom me dice que dentro de 10 minutos me saca. Y bueno, acá estoy calculando los capitales y mi computadora, mi notebook, me está pidiendo un monto de energía. Y si no la conecto, nos vamos a desconectar. La idea es esa. Es muy interesante, mientras voy conectando y divagando filosóficamente respecto al tema, entender de dónde vienen las cosas. Y sobre todo matemática financiera, donde todos los alumnos lo único que quieren es machetearse fórmulas, creyendo que con estas fórmulas que se machetean van a resolver todos los problemas que el profesor les pueda dar. Es mentira. El profesor no es que sea malo, sino el profesor lo que intenta es ver si el alumno entiende los conceptos.
Entonces me van a cambiar, obviamente, los valores de la cuota, la tasa de interés periódicamente, y la fórmula esa que creíste que te iba a salvar, no te va a salvar. Las fórmulas hay que generarla uno a través de la línea de tiempo, sumar todos los valores actuales, y acá estoy sumando todos los valores actuales. Capital uno más capital 2, estos son valores actuales de capital, que deposité a día cero de la operación. Monto dividido uno más C a la uno, capital uno. Monto dividido uno más C al cuadrado, capital 2. Y así sucesivamente, monto dividido uno más I a la n es capital n. La tasa de interés puede ser anual, semestral, trimestral, esto ya lo vimos, acá me falta una L, bimestral, mensual, no importa, efectiva o equivalente anual, mensual, semestral, no importa, eso lo da el problema. La suma de todo esto da el valor actual que sería el capital total depositado a día cero de la operación. Bueno, sumo todo, me porto bien, sumo todo, y después ahora viene el álgebra, ahora viene la matemática, se acabó la mesa de café, se acabó la mesa de café entre amigos hablando de cuestiones bancarias y financieras, no, ahora hay que hacer matemática en serio, y lo que hay que hacer es sacar factor común m dividido 1 más i. Cuando saco m, el factor común m dividido 1 más i, bueno, sabemos que hay que sacar siempre el factor en común a todos los términos. En todo caso, m es un factor en común a todos, entonces lo saco factor común. Pero después aparece 1 más i, 1 más i al cuadrado, 1 más i al cubo, 1 más i a la n. Siempre se saca factor común la menor potencia. Siempre lo dije algebraicamente. La menor potencia es la que se saca factor común. Bueno. En todo caso, saco 1 más i factor común. Y acá, obviamente, me queda un 1, porque si aplico propiedad distributiva o m dividido 1 más i por 1, recupero este término. Acá me queda 1 sobre 1 más i. ¿Por qué? Porque si hago distributiva, hago m dividido 1 más i por 1 dividido 1 más i. 1 más i por 1 más i es 1 más i al cuadrado. Recupero este otro término. Y así sucesivamente es una forma de verificar que saqué bien factor común, aplicando propiedad distributiva. ¿Qué me quedó dentro del corchete? Bueno, una suma que ya es recontra archi conocida por todos en todos los videos, que tiene que ver con la serie geométrica. La famosísima, queridísima y hermosa fórmula de la serie geométrica que quedará por siempre, eternamente en la cabeza de nuestro cerebro. No, eternamente no lo sé, pero siempre estará ahí. En este caso, Q hace las veces 1 dividido 1 más I. Bueno, entonces aplico esta fórmula, ¿no? Explico. Q hace las veces 1 más i. Bueno, donde dice Q pongo 1 dividido 1 más i. Me queda esta presión, aplicando el segundo miembro de la fórmula, bla, bla, bla. Esto lo hicimos 1000 veces. Bueno, un poco de... Acá hice simplificando el segundo miembro, no hace falta, ya está. Yo podría cortar el video y me voy. Esto es un poco de álgebra, que hay que saberla también, porque estamos haciendo matemática, no es una cosa así baladí. Yo tengo esto y yo puedo reducirlo esto a la mínima expresión. ¿Cómo lo hice? Pensando. Fijémonos lo siguiente. Esto 1 dividido 1 más i a la n es 1 a la n dividido 1 más i a la n. O sea, cuando tengo una potencia se distribuye en un producto o en una división. Queda 1 a la n que es 1 dividido 1 más i a la n. Bueno, lo dejo así expresado. Pero después saco denominador común 1 más i a la n. Si saco denominador común 1 más i a la n, este 1 lo transformo en 1 más i a la n dividido 1 más i a la n. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto vale 1. ¿Pero para qué lo pongo? Bueno, para sacar denominador común. Ese es el chiste. El denominador común es 1 más i a la n. Por eso lo hago. Y acá abajo también. El 1 lo transforma en 1 más i dividido 1 más i. Justamente para sacar denominador común 1 más i. Entonces me quedó así. Saco 1 más i denominador común. Arriba me queda la resta de los numeradores. 1 más i a la n menos 1. Y abajo me queda 1 más i menos 1 dividido 1 más i. El 1 se va con el 1. Me queda i dividido 1 más i. Me queda acá en el denominador i dividido 1 más i. Sabemos que cuando tenemos en el denominador una fracción, esta fracción que está acá, como indica el puntero láser, se invierte. Queda 1 más i dividido i. Por esto, que está entre corchetes, que está acá. Bueno, listo. Un poco de álgebra. Poniendo esta expresión dentro del corchete de 1, obtenemos el corchete de 1 era este. Corchete de 1, si no me equivoco. A ver. Más atrás.
El corchete 1 era este. Acá pongo esta expresión que obtuvimos recién. Esta de acá. Obtenemos este resultado. O sea, acá es la misma fórmula, este es el corchete 1, ¿no? Que mostré recién. Acá dentro del corchete pongo la fórmula esta que estoy indicando con puntero láser, que es lo que obtuvimos. Simplifico el 1 más i con el 1 más i y me queda reducido a la mínima expresión y me queda esta hermosa formulita, que es el valor actual, en todo caso, el valor total de capital depositado en la entidad bancaria o en el banco a día cero de la operación. Que es la misma fórmula que vimos para renta y el valor actual de una renta. Es exactamente igual. Exactamente igual. Pero ahí termino. Acá corto. Y después seguimos. Pero lo importante es haber entendido de dónde viene la actualización de una cuota en una renta. Cuando hacemos c dividido 1 más i, c dividido 1 más i cuadrado, c dividido 1 más i al cubo, c dividido 1 más i a la cuarta, hasta c dividido 1 más i a la n. ¿Qué significa eso? Ya lo sabemos. Es mirar la capitalización compuesta al revés. Es pensar, dado un monto, qué capital deposité. O sea, la actualización de la cuota es como, como preguntarme qué capital deposité. O sea, en todo caso, cuando yo tengo capital igual a monto dividido 1 más y a la n, el monto hace las veces de la cuota de la renta. Y el capital C hace las veces de la actualización de esa cuota. Por eso digo que actualizar una cuota es como mirar la fórmula de capital compuesto al revés. C dividido igual a monto dividido 1 más y a la n. Es preguntarse, dado un monto, un capital. Eso es una actualización. En el caso de renta es lo mismo. Dado una cuota, si la divido por 1 más y a la n, me va a dar la actualización de esa cuota que deposito n meses antes, o sea, a día cero de la operación cuando comienza la operación. Listo. Y me voy. Me voy a 131. Y ahí vamos a seguir este, motivando quizá la teoría o quizá, no sé, depende, pasaré a algún ejercicio en particular, pero por lo menos ya refinamos ese concepto que venimos arrastrando en varios videos y que creo que bueno, quedó claro ya de dónde vino. Espero que lo hayan entendido, que les sea leve, repasen y bueno, espérenme en 131 que ahora seguimos. Así que bueno, que les sea leve. Chau, chau.